El inicio de las ciencias se remonta hasta el siglo IV antes de nuestra era, con Aristóteles, quien desarrolló la filosofía natural. Estudios que abarcaban una gran variedad de fenómenos naturales que hoy corresponden a los campos de la física, la biología y otras ciencias. Para él, la observación del mundo y el razonamiento eran los pasos para llegar al conocimiento. Su método prevaleció sin grandes modificaciones por casi 2000 años. No fue sino hasta el siglo XVII cuando los métodos de la ciencia se fortalecieron. Por un lado, se empezó a dar importancia a la experimentación como método de comprobación, y por otro, se empezó a hablar de un lenguaje de la ciencia gracias a Galileo Galilei. Galileo fue un científico italiano que realizó, entre otras cosas, experimentos sobre caída libre y planos inclinados, con los que impulsó los estudios sobre la gravedad. Su mayor aportación a la ciencia fue usar la descripción matemática y la explicación mecánica como aspectos indispensables para entender el universo. Galileo dijo que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Esto representó un cambio clave en el pensamiento científico, ya que se estandarizaron las medidas y esto permitió corroborar los resultados de los experimentos. Tales fueron los aportes de Galileo, que actualmente es reconocido como el padre de la ciencia moderna. Con el tiempo se hicieron nuevas aportaciones a los métodos de la ciencia hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como el método científico. El método científico varía entre las muchas áreas de las ciencias, pero, de manera general, se puede dividir en 4 pasos: observación de un fenómeno, formulación de una hipótesis, experimentación y análisis de los resultados y conclusión. Piensa en un fenómeno de la naturaleza que quieras entender. Para aplicar el método científico, empieza por realizar observaciones y descripciones sobre el fenómeno, lo cual te llevará a formular preguntas concretas. A partir de lo que ya conoces, formula una hipótesis sobre el fenómeno, es decir, una posible explicación de lo que estás observando. La hipótesis es importante porque la pondrás a prueba mediante un experimento para comprobar si tu explicación es correcta. El siguiente paso consiste en desarrollar un experimento que te permita comprobar tu hipótesis. Debes identificar qué vas a medir o evaluar, qué son tus variables de interés y bajo qué condiciones lo vas a hacer. Una vez que obtengas tus resultados, estos se deben analizar bajo la hipótesis de estudio y de esta manera llegar a una conclusión. El proceso de la ciencia no termina ahí, puesto que tus conclusiones deben ser comunicadas para que nuevas ideas surjan y la búsqueda del conocimiento continúe su camino. El pensamiento científico conduce al conocimiento, y por medio de él se pueden obtener grandes avances en la tecnología. Continúa en Pruébate y conoce más sobre temas de ciencias.